Bienvenido a los estudios de Esta Boca es Mía. Muchas Juan gracias. Carlos Fernández Lequini, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a estar hablando, les comentaba al principio que el viernes 4 de mayo, próximo pasado, empezó la vuelta anual, la visita anual de cárceles en el interior del país por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Si bien es cierto que ante esta situación de violencia general que se está viviendo, se han dado o han ofrecido menos libertades que otros años. Pero permítame ir a preguntas básicas que tienen que ver hasta con teoría o filosofía del derecho, ¿no? Los institutos liberatorios, sea la gracia famosa o la libertad anticipada, sea lo que se ofrece como conmutación por trabajo y estudio, que se acortan las penas, están pensados jurídicamente, ¿no? ¿Para garantía de quién? ¿Para los derechos de quién? O de alguna manera surgen como un eufemismo, si se quiere, que disimula la incapacidad rehabilitatoria de los sistemas carcelarios. Bueno, hay distintas teorías para encarar esto, pero yo creo que está pensado para el individuo. Al individuo se le dice, bueno, ¿usted está listo para salir? ¿Usted está en condiciones de salir y reintegrarse? Bueno, hágalo. Porque permanecer aquí sería peor para usted y por reflejo peor para la sociedad. Entonces, creo que esa tiene es la que mejor ver con la interpretación. incapacidad de rehabilitar del sistema carcelario. Y el sistema carcelario tiene muy poca capacidad de rehabilitación. Lo que pasa es que hay gente que viene ya con sus propios recursos, y entonces, aunado a algún matiz que aporta el sistema carcelario, parece ya rearmado para salir. Parece. Usted Sí. lo dijo, parece, ¿no? Sí, sí. Ojo que si me Porque están nos manejamos escuchando del con otro eso, ¿no? lado, porque privados de libertad nos ven, no lo tomen personal. Debe haber un montón de casos de personas que efectivamente no necesitan cumplir una pena total para rehabilitarse, pero me pregunto de verdad cuántos otros hay que sin un arrepentimiento mediante del hecho que cometieron y que los priva de su libertad, sin arrepentimiento mediante, pueden ser lo suficientemente vivos como para hacer el esfuercito de trabajar y estudiar como motivación porque saben que salen antes. ¿Eso usted le está devolviendo a la sociedad una persona rehabilitada? No. ¿Qué le está devolviendo a la sociedad? Un vivo, bárbaro. Sí, lo que pasa es que hay elementos objetivos, digamos, ¿no? El tipo imputado, ¿no? Los antecedentes de la persona, el comportamiento dentro de la cárcel, el trabajo dentro de la cárcel y las salidas transitorias de que haya gozado y cómo se haya portado hasta ese momento, y las posibilidades de reinserción en cuanto a, por ejemplo, un trabajo que lo espera afuera, una familia que lo espera, que es continente afuera, son elementos objetivos que se pueden manejar por parte de las personas que resuelven. Ahora, tampoco estas personas que resuelven, no todas ellas por lo menos, son psicólogos, ¿no? Entonces, para rozar un poco el tema que ustedes estaban tratando anteriormente. O sea que siempre hay un margen de error, ¿sí? Eso es indiscutible. Y yo pregunto, hoy en día, y a la luz de la violencia general, ¿no? Del aumento de ciertos delitos, de lo que nos quejamos todos los días, algunos llegan a otros extremos de proponer cadenas perpetuas, revisables, más, menos. ¿Nadie se plantea revisar en cambio los institutos liberatorios? Y nada de cadenas perpetuas, de cumplimiento de penas. Lo propone el fiscal Subía, por ejemplo, ¿no? Bien, yo estoy en desacuerdo casi radical con el fiscal Subía y sé que no me hago simpático porque Subía es la persona que encarna lo que la gente quiere oír. ¿Qué pasa? ¿Qué me parece a mí? Si yo le digo a la persona, usted ya está listo para salir, o usted ya realmente no tiene sentido que usted esté acá. Lo espera afuera un trabajo, lo espera, pero usted no puede salir. ¿Por qué? Y por una cuestión de retribución. De respeto a los códigos y a las penas establecidas en los códigos. Pero por una especie de retribución draconiana o kantiana. A ver, a tanto te damos tanto, y no menos que eso. Entonces, por más que estés preparado para salir,
tenés que quedarte un lapso X a sufrir la violencia que hay aquí dentro. Y cuando salgas, ojalá que estés tan preparado para salir como lo estás ahora. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de que se hayan estipulado previamente penas para determinados delitos? Bueno, esas son las penas máximas que puede estar la persona. Pero si antes la sociedad lo puede acoger con este beneficio, entonces puede salir y le hace bien a él y a la sociedad también, ¿sí? A mí, los planteos del doctor Subía entusiasman a todo el mundo, entusiasman en general a toda la sociedad, pero son simplistas. Entonces yo estoy de acuerdo con los beneficios liberatorios, bien establecidos, ¿no? ¿Y los que están establecidos o la historia que tienen en nuestro país, están bien hechos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y además, no solo están bien hechos, sino que están bien aplicados. Porque si ustedes ven que el 10% de las personas que pretenden salir, solamente un 10%, está saliendo, quiere decir que... Hoy, en esta vuelta, ¿no? Antes Sí. era un 20 y pico. Bueno, pero tal vez hoy como que estamos asistiendo a una evolución, ¿no? A una evolución de la conciencia de los operadores en este sentido. Quiere decir que están manejando... Perdón que lo peleé. Una evolución según quienes entienden, como el fiscal Subía, por ejemplo, que hay que bichar un poquito esto de los institutos liberatorios. Según su criterio, sería una involución. Sería una involución recortar los institutos liberatorios. Sería una involución. Yo estuve ayer hablando con una persona privada de libertad y la persona me decía, aquí dentro es horrible, yo estoy ante la situación de defenderme o lastimar a alguien todos los días. Yo no quiero estar más acá, que me manden a otro módulo, porque realmente todos los días me provocan y en algún momento van a atentar contra mi vida. Entonces, ¿qué pasa? No solo está el tema de, esta persona está libre, bueno, démosle la oportunidad para que salga. Está el tema de que el Estado no es capaz de organizar un sistema carcelario que proteja la vida de las personas que están ingresadas, algunas de las cuales están mal ingresadas. Pero ese es otro tema. Si tienen o no condena es otro tema. Estamos hablando de las personas privadas de libertad con condena. Algunas incluso inocentes. Bueno, sacando la excepción de los inocentes. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, si el Estado no puede, y el Estado a diario es demandado por homicidios dentro de la cárcel y es condenado por eso, si el Estado no puede organizar siquiera un instituto de rehabilitación, porque no es de rehabilitación, entonces también tiene que ceder ante institutos, digamos, que den alguna solución paliativa como los o sea, el liberatorios. Estado no puede hacer sus deberes, entonces tiene que tener estos institutos liberatorios. ¿A expensas de la seguridad de la sociedad? Claro, pero ¿qué pasa? Este es un reclamo de la sociedad ante el Estado y no ante los institutos liberatorios. A ver qué opina en el panel, Chagas. Miguel, Bueno, estás mirando, tenías una cara... Sí, lo estaba escuchando atentamente porque en realidad lo que dice Lequini refleja en realidad la situación. Yo hace años que sigo el tema policial y de por sí me involucro mucho en los temas carcelarios y es cierto, es normal que se den enfrentamientos entre delincuentes dentro de los centros de reclusión y sin ir más lejos, el sábado falleció uno en un enfrentamiento y resultaron casi 5 lesionados. Bueno, es terrible. El tema es ese, que por más que hayan los organismos especializados para atender la situación puntual en tratar de conocer si un recluso está rehabilitado o no, bajo esta circunstancia en la que está sumergida hoy el país, no hay rehabilitación. A ver, no hay ninguna rehabilitación. Que el Ministerio del Interior me diga qué centro de reclusión hoy rehabilita a alguien. Es muy complejo. Es una situación... Bueno, Punta Rieles es un buen ejemplo, ojo, hay lugares. Pero claro, estamos hablando de mucho menos recluso, mucho más pensado con fines rehabilitatorios, que las posibilidades que ofrecen otros penales grandes, multitudinarios, ¿no? Sí, yo no estoy tan de acuerdo ahí, Victoria. Yo no estoy tan de acuerdo. Si bien hay dentro de algunos centros penitenciarios mecanismos que intentan reinsertar a la sociedad a esta persona, yo no estoy tan de acuerdo. Digo, los enfrentamientos... Pero la pregunta es, ¿pensás que el Instituto Liberatorio, a como de lugar, debe corresponder ante la falta del Estado? Yo no estoy... ante, digamos, también se hipoteca la propia sociedad cuando se... Pensemos en William Pintos, que en paz descanse, ¿no? William Pintos
había salido un año antes de cumplir su pena por uno de estos institutos liberatorios. Y aprovechó bien el tiempo y violó y mató a otra chiquilina. No me diga, Lequini, discúlpeme, que funcionan bien. Pero ese es un caso. Pero además, yo aprovecho. Los institutos liberatorios de este tipo, donde los jueces superiores revisan de alguna manera lo que han decidido los magistrados inferiores, solucionan en algunos casos, errores y abusos de derecho de los magistrados de primera instancia, por ejemplo, y de otras instancias. Errores o abusos de poder, cuando, por ejemplo, se pide la prisión preventiva de una persona que no tendría que estar en prisión preventiva. Entonces, estos procedimientos liberatorios le dan la posibilidad al sistema de corregir errores también. Porque hay mucha gente que va a pasar en revista hoy, mañana, que no tendrían que estar allí. No tendrían que estar allí. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Los magistrados muchas veces lo que hacen es utilizar la prisión preventiva como adelanto de pena para una persona que todavía no tiene condena. Y no han logrado hacer la transformación cultural. De decir, bueno, yo solo puedo encarcelar a una persona que esté condenada. Porque si no encarcelo a una persona por las dudas de si mañana la encuentro culpable. Bueno, se supone que este código nuevo iba a sanear de alguna manera esos tiempos y no lo ha hecho, Victoria, lamentablemente, porque lo que tiene que pasar es que los operadores del derecho se adapten al nuevo código. Bueno, sí, ya sabemos. Vamos a no irnos de tema, por favor. Vero. No, respecto a lo que decía Miguel, yo creo que el asunto acá es ese, porque acá lo que estamos todos indignados o se cobra el grito de cómo en este contexto se va a liberar gente antes de tiempo. Tú ponías un caso muy concreto. Ahora, ¿qué nos asegura a nosotros con este sistema penitenciario, con todas las características que recién se mencionaban, que si esta persona salía un año después no iba a cometer otro crimen? Porque el problema está no en el tiempo cronológico que se pasa dentro de las cárceles. En todo caso, el tiempo cronológico juega en contra, porque lo reconoce el propio subsecretario de la cartera del Interior. Dice, no, lo que ha sucedido hay nuevas modalidades del delito, porque los presos extranjeros les enseñaron a los uruguayos a cómo cometer determinados delitos. Entonces se está reconociendo desde el punto de vista de las autoridades que estamos hablando de una escuela del crimen. Estamos hablando de un Estado que ni siquiera puede garantizar la vida de los reclusos. Y nos enojamos por si salen unos meses antes, un año antes, un año después. No nos enojamos con el sistema penitenciario, porque seguimos pensando que cuanto peor, mejor. Bien, a eso voy cuando planteo los derechos de quien se velan con estas cosas. Porque hay mucha hipocresía, ¿no? En todo este tema. Porque yo quiero que salga rehabilitado, quiero que salga, no que salga antes o que salga después. Es como preocuparme si le doy el alta. ¿Cuándo le doy el alta? ¿El domingo o el lunes? Pero si nos sinceráramos y se dijera que efectivamente estos sistemas no rehabilitan, entonces vamos a ver cuáles son las reglas del juego que hay que poner, ¿o no? Porque si no es creernos que... ¿Y ahí qué cambia? Escuchar a un ex magistrado como el doctor Fernández Lequini sobre este tema, y además él ha ejercido la función de magistrado en el área penal, o sea que conoce de cerca, mucho mejor que nosotros seguramente este tema, a mí me deja más preocupado de lo que estaba. Porque el doctor Fernández Lequini, al, digamos, fundamentar su posición, que lo fundamenta con buenos argumentos, señala todas carencias del propio Estado. Es decir, para justificar el mantenimiento de los institutos liberatorios, señala carencias del propio Estado, señala carencias del sistema carcelario y señala también, lo cual es horroroso, errores judiciales que llevan a personas inocentes a la cárcel. Entonces, fíjense ustedes el absurdo que implica que, en función de las propias culpas que tiene el Estado por hacer mal las cosas, permite que delincuentes con X antecedentes salgan antes de la cárcel porque no pudo rehabilitarlo o porque cometió errores judiciales. O sea, es una especie de gran simulacro de sistema penal o penitenciario donde cada uno finge que hace algo y nadie hace las cosas bien. O sea, los jueces fingen que están haciendo justicia, el sistema carcelario finge que lo va a rehabilitar y cuando pueden lo sueltan. O sea, es un espanto. Y nosotros nos asustamos porque salen antes, salen unos meses antes. Alfredo. Yo hago como que los rehabilito y ellos hacen como que se rehabilitaron. Que se portan bien después. A mí me parece que la clave de esto, la vuelta de cárceles que empezó ahora, aparentemente está bajando el nivel de liberaciones. Sí, sí.
¿tá? De un 20-25 pasó a un 10, lo cual no es para que estemos armando, están bajando por algún motivo. No sé cuál es el motivo, no tengo la menor idea. Yo de justicia no sé nada. Lo que sí sé es que hay una cárcel, y ahí sí, Miguel, discrepo contigo, hay una cárcel que está rehabilitando gente, que es Punta Rieles, no la nueva, la otra, y hay una cárcel que es, por ejemplo, Libertad, que es un zoológico en el cual la gente está como animales enjaulados, ¿tá? Hacinados en celdas, poco menos que no son seres humanos, son bichos metidos adentro de una jaula. Entonces, de ahí no podemos esperar nada bueno. Evidentemente, de ahí, por más intentos de rehabilitar, no va a funcionar eso. E incluso gente que entra por un delito menor se profesionaliza y se vuelve profesionales del delito. Entonces, a mí me parece que los institutos rehabilitatorios son buenos si uno pudiera garantizar o estuviera seguro de que esa persona realmente hizo un proceso de estudio, trabajo, de rehabilitación, de lo que sea, para poder salir. Pero creo que el sistema nuestro hoy no lo está garantizando porque, en definitiva, somos hipócritas. Los presos no nos importan. Tenemos que hacer una pausa. ¿Vos qué pensás del otro lado? Ya venimos, ¿eh?